Pues, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a iniciar una temática que tiene que ver sobre las fuerzas que se emiten a presas de gravedad. En clases anteriores hemos visto cómo la presión hidrostática está influenciando en paredes planas. Basado en esos conocimientos, vamos a trabajar qué pasa cuando tenemos una presa que tiene la función de una presa de gravedad. Por tal motivo, es importante que nosotros vayamos viendo una geometría. Si hablamos de una presa, vamos a trabajarla de la siguiente forma. Ahí está. Tenemos esta presa. Esta presa, como verán, su forma es trapecial, la cual tiene un empuje o una fuerza hidrostática que se está aplicando a una pared. Tiene la siguiente geometría. Hay una H, que es la carga hidrostática, que va desde el suelo hasta el espejo de agua. Tiene una H mayúscula que va desde el suelo hasta el nivel superior de la presa y tiene esta B, que es el bordo libre. El bordo libre es la distancia que va del espejo de agua hasta la altura de la presa. Vamos a ver la forma más sencilla referenciado a presas por gravedad. Ahí está la forma más sencilla para poder calcular una presa por gravedad. Tenemos este muro o esta presa que está en el suelo. Esto se conoce como una presa por gravedad. Si ustedes ven, el propio peso de la estructura es lo que lo mantiene estable. Es la forma más simple, que es un rectángulo, y observen la geometría. Si yo le pongo agua, tenemos una H minúscula, que es nuestra carga hidrostática, y al tener una carga hidrostática sabemos que hay una presión hidrostática, una fuerza, que se ejerce en la cara o en la pared mojada de esta estructura. Sabemos que esa fuerza se aplica de acuerdo a la base a 1/3 de H, por el triángulo de presiones que vimos. Esta estructura, por tener un material, tiene un peso. Este peso va al centro de la gravedad. También sabemos que hay reacciones. ¿Qué reacciones hay? Bueno, si hay un peso, hay una reacción normal en sentido contrario. Que lo tenemos aquí, peso, pues va a ser igual a mi reacción normal. Si hay una fuerza que está ejerciendo hacia la derecha, bueno, pues hay una reacción tangencial que va hacia la izquierda, ¿sí? Por eso la fuerza va a ser igual a la reacción tangencial. Y también se está generando un momento. Ese momento tiene que ver con la fuerza y ese brazo de palanca, que es 1/3 de H, se está generando un momento en esta dirección. Y hay otro momento que permite que mi estructura esté estática, que es el peso con este brazo de palanca L. Necesito que pongan atención para que comprendan qué es L. Si yo no tengo agua, el peso estaría pasando en el centro de gravedad. ¿Están de acuerdo que conforme yo vaya subiendo el nivel del agua, ese centro de gravedad se va a desplazar hacia la derecha? Porque lo estoy empujando. Ese desplazamiento es lo que vamos a llamar como L. ¿Sí? Y esa L va a ser desde el centro de gravedad hasta este punto que sería mi L máxima. Si esa L yo la pegaría más que este punto, entonces se está generando un momento máximo, que es en este punto que es la base. Si yo pusiera letras, que es mi A, B, C y D, bueno, en el punto D sería mi L máxima que yo pudiera resistir de acuerdo al momento generado por el peso. RH es reacción horizontal, ¿no? Rn es la reacción normal, Ok. que es el peso igual a la reacción normal, y RT es la reacción tangencial, que es igual a nuestra fuerza F. La fuerza F va para la derecha, la reacción tangencial va para la izquierda.
el peso va para abajo, bueno, la reacción normal va para arriba. ¿Sí? Gracias. Otra cosa que también es importante que ustedes conozcan es la parte que está en contacto con el agua, se conoce como paramento mojado. Y la parte que no está en contacto con el agua se conoce como paramento seco. Paramento mojado, paramento seco. Maestro, ¿qué es esa R solita que queda Es la reacción total. entre la RN y la R tangencial? La reacción total. La suma de las dos reacciones. Si ustedes suman la reacción, es la sumatoria de reacciones, tanto de la reacción normal como de la reacción tangencial. Vamos a hacer este ejercicio que nos dice, en el paramento mojado de un muro rectangular de mampostería de 3 metros de espesor y de 5 metros de altura, el agua llega a 4.40 metros de altura. Suponiendo que el peso volumétrico de la mampostería es de 2.200 kilogramos sobre metro cúbico y que no hay fugas debajo de la presa, calcular, inciso A, ¿en qué punto se intersecta a la base de la reacción total? Inciso B, ¿cuál es el factor de seguridad contra el volteamiento? Inciso C, ¿cuál es el factor de seguridad contra el deslizamiento si el coeficiente de fricción entre el piso y el muro es de 0.57? Voy a aprovechar esta figura para poner los datos del ejercicio. Entonces dice que el agua llega a 4.4 metros de altura. Esta H es igual a 4.4 metros de altura. Dice que tiene una altura total de 5 metros. Voy a ponerla por acá. Nos dice que tiene 3 metros, ¿no? De longitud, de base. El peso volumétrico, vamos a ponerlo aquí, como el peso volumétrico es igual a 2.200 kilogramos sobre metro cúbico. Creo que ya con eso tenemos toda la geometría de la figura, ¿sale? Vamos a resolver entonces este ejercicio, el cual nos dice que tiene una altura hidrostática de 4.4 metros, una altura total de mi estructura de 5 metros, tiene una base de 3 metros, tiene un peso volumétrico de 2.200 kilogramos sobre metro cúbico, y bueno, la geometría ya la analizamos de manera anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero es comprender qué nos está pidiendo, y nos pide en dónde se intersecta a la base la reacción total. Es decir, de todas estas variables, ¿qué nos estará pidiendo? L. L, exactamente. Lo que le está pidiendo es L, que es en donde se están uniendo las reacciones con base a los efectos que tiene la fuerza. Entonces, nos pide L. De tal forma que sabemos que la fuerza va a ser igual, la fuerza que está aplicada a un tercio de H va a ser igual a W por L, que ya lo vimos anteriormente. Es el momento que se está aplicando debido a la fuerza y el otro momento es debido al peso con respecto a L. Con base en ello necesitamos L, pero para calcular L necesitamos calcular W y necesitamos calcular F. Vamos a calcular F, que nosotros ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, y la fuerza va a ser igual al peso específico por H testada por A. ¿Conocemos el peso específico del agua? Sí, vale 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Conocemos H testada? Sí, lo podemos conocer, que es la mitad de H. ¿Conocemos el área mojada? Sí, lo podemos calcular. De tal manera que sustituimos entonces los valores. La fuerza va a ser igual a 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por H testada, que vendría siendo 4.4 metros entre 2 por el área. Recuerden que es el área que está en contacto con el agua.
¿cuánto sería el área? 4.4 por 3 metros. Ah, cayeron en la trampa, exactamente. Recuerden que esto, si yo pongo mi palma de mi mano, sería el agua que estaría en contacto con mi palma, que sería la cara de esta estructura. Y dicen, bueno, 4.4 es correcto. Sería 4.4 metros por lo que estaría en contacto. Yo les di el espesor que es de 3 metros, es decir, la base mide 3 metros, pero no les di cuál es la longitud del muro. Si no les doy esa longitud, entonces lo vamos a tomar como unitario. Y el cálculo que nosotros hagamos va a ser por cada metro, vamos a llamarle metro lineal del muro. ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Tengo yo este muro. Y lo que les di fue la altura del muro y el espesor o el ancho del muro. Pero nunca les di la longitud del muro. No sabemos qué longitud tiene el muro. Cuando uno no tiene la longitud del muro, lo que se hace es tomarlo como unitario y decir que este muro tiene 1 metro de largo. Por tal motivo, cuando calculamos el área que está en contacto, será los 4.4 metros que tiene de alto por 1 metro de largo. Bueno, para concluir con este ejercicio, queremos conocer cuál es la distancia L que se está ejerciendo debido al empuje o a la presión hidrostática que tiene F. Por tal motivo, queremos calcular esa longitud L. Para calcular esa longitud L, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que vimos que está basada en momentos. Esta fórmula por momentos me dice que 1/3 de la fuerza por H va a ser igual al peso por L. ¿Conocemos la fuerza? No, pero la podemos conocer. ¿Cómo? La fuerza va a ser igual al peso específico por H testada por A. Si nosotros sustituimos estos valores, va a ser igual al peso específico, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por H testada, que es de 4.4 metros entre 2, por A. Ojo, A va a ser el área mojada, de tal forma que va a tener una altura de 4.4 metros, que es lo que está tocándose, por la longitud. Para este ejercicio no se le dio la longitud. Entonces, lo que se hace es tomar una longitud unitaria que valga 1. Si posteriormente conocemos esa longitud del muro, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar esa fuerza por esa longitud del muro y ya podemos conocer esa fuerza que se está ejerciendo en el muro. Para este caso no tenemos longitud, lo consideramos como 1 y al hacer la multiplicación de esta función nos queda igual a 9.680 kilogramos. Con eso ya tenemos esta variable. Nos falta conocer el peso. Sabemos que el peso volumétrico es de 2.200 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa? Que por cada metro cúbico va a pesar este material 2.200 kilogramos. Para calcular el peso total de la estructura, pues tenemos que calcular el volumen. Calculando el volumen va a ser igual a la H, que es mi altura total de mi elemento, por mi B, que es mi ancho, por mi H, que más que nada H, no podemos poner H para no confundirnos, es B minúscula, que sería mi ancho o profundidad del muro. Por tal motivo, sería 5, que es mi altura, por 3, que es mi base, por mi largo, que es 1 metro. Como vimos, si no tenemos nosotros la longitud del muro, esa longitud la consideramos como 1. Haciendo la multiplicación, les da 15 metros cúbicos. Una vez que tenemos ese volumen, es decir, y sabemos que por cada metro cúbico va a pesar 2.200, pues lo único que tenemos que hacer es hacer una multiplicación para conocer el peso de toda mi estructura. Por lo tanto, si el volumen es de 15 metros cúbicos y tiene un peso de 2.200 kilogramos sobre metro cúbico,
Haciendo la multiplicación me da un peso igual a 33,000 kilogramos. De tal suerte que ya tenemos todas nuestras variables en esta fórmula y lo único que hay que hacer es un despeje. Despejamos para poder conocer L, esta W que está multiplicando pasa dividiendo, hacemos la sustitución de las variables de la fuerza que es de 9,680 kilogramos, por H que es de 4,4 metros y el peso que es de 33,000 kilogramos. Haciendo la operación les queda una longitud de 0,43 metros, que significa que debido a la acción de la presión hidrostática y como referencia el centro de gravedad, se va a mover 0,43 metros hacia la derecha y esa va a ser mi longitud L. Con eso respondemos el inciso A. Y la próxima clase vamos a ver qué pasa con el inciso B. Así que les deseo un excelente día. Nos vemos en la próxima clase y que tengan, pues, no dudas. Así que, bueno, pues nos vemos en la próxima clase para continuar con este ejercicio y les deseo un excelente día. Adiós.